Muy bien. En este video lo que vamos a ver ahorita son los orígenes y naturaleza de la radiación. Vamos a ver esto desde una perspectiva, podemos decir, técnica. Obviamente he emitido cositas que son bastante físicas o algunos fundamentos matemáticos que hay en todo esto y me he enfocado bastante en lo que es la parte conceptual y en la parte de origen de todo esto. Entonces, vamos a comenzar a ver la radiación. ¿Y qué podemos definir primeramente por radiación? Fíjense muy bien que el término súper, pero es súper simple, y de hecho es el término más acertado para utilizar este concepto. La radiación es cualquier partícula subatómica o fotón que se desplaza por el espacio y transporta energía. Es decir, cualquier partícula eh, pequeña, o sea, cualquier partícula pequeña que transporta energía y se mueve por el espacio es radiación. Eso en términos súper simples. Aquí vemos un ejemplo, vemos una particulita, obviamente las partículas son más pequeñas, no, obviamente no las podemos ver porque son de tamaño subatómico, pero imaginémonos que esta sea una partícula y se mueve por todo el espacio y se transporta energía y a eso le llamamos radiación. Otra cosa, cuando me refiero al espacio, yo no me refiero única y exclusivamente al espacio que hay fuera de la Tierra, sino que me refiero yo a cualquier entorno. Puede ser también, por ejemplo, un entorno ambiental, por ejemplo, vaya, digamos, donde haya, por ejemplo, aire, donde haya, por ejemplo, agua, tierra, lo que sea. A eso me refiero con espacio, cualquier entorno que hay, eh, que hay rodeándonos, no solo al espacio celeste, sino que eso también incluimos lo que es el entorno, tierra, aire, agua, cualquier cosa que esté dentro de ese entorno, a eso le llamamos espacio. Entonces, cualquier partícula que se mueva por ese entorno y que transporte energía, le vamos a llamar radiación. Ahora, vamos a clasificar dos tipos de radiación por su origen. Vamos aquí por su origen. La primera es la radiación por decaimiento nuclear, que simplemente son partículas que se originaron en un núcleo inestable. Por ejemplo, aquí tenemos un núcleo. Nosotros a esta altura ya sabemos lo que es un núcleo, que el núcleo simplemente está compuesto por lo que son protones y neutrones. Y entonces ese núcleo es inestable. Ya les voy a explicar después a qué nos referimos con inestable. Pero resulta que para que ese núcleo pase de ser inestable a estable, emite lo que es una partícula y esa partícula transporta energía. Otro tipo de radiación es la que conocemos como radiación electromagnética, que es el tipo de radiación muchísimo más común que vamos a estar encontrando, que simplemente son fotones que viajan en forma de onda por medio del espacio. Entonces, en este caso, un fotón, fíjense muy bien, un fotón, lo había comentado en clases anteriores, pero podemos decir que un fotón nada más es una partícula que al transportarse se mueve en forma de onda. Así como ven ustedes aquí este fotón, aquí tenemos una pequeña particulita y ven ustedes cómo se mueve en forma de onda. Aquí tenemos. Eso es cuando ese fotón se mueve en forma de onda, emite lo que llamamos radiación electromagnética, que ya le puedo explicar exactamente lo que es. Empecemos ahora sobre la radiación por decaimiento nuclear, que es el primer tipo de radiación que les presenté. En este caso, simplemente tenemos un núcleo y resulta que ese núcleo es lo que llamamos inestable. ¿Qué es un núcleo inestable? Un núcleo inestable es simplemente un núcleo que por tener un exceso, ya sea de una cantidad exagerada de neutrones o una cantidad exagerada de protones o de masa, este núcleo se va a tener que ver obligado a emitir energía. ¿Y cómo la emite? La va a emitir en forma de partículas y esas partículas le vamos a llamar radiación. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro núcleo. Ese núcleo es inestable, ya sea que es inestable porque tiene un exceso de neutrones o tienen un exceso de protones o tiene un exceso de masa, y entonces es obligado a emitir eso y la emite en forma de una partícula con energía. Y esa partícula que ustedes ven aquí es lo que llamamos radiación, ¿no? Es lo que conocemos más habitualmente como radiación. Ese es el primer origen de la radiación. Es uno de los orígenes, entonces como vemos aquí, es que parte de un núcleo que es inestable por la cantidad de protones, neutrones o de masa que tiene. Entonces, continuemos hablando sobre esto y vamos a encontrar que dependiendo de esa partícula que se emite en el núcleo, dependiendo de qué tipo de partícula que se emite el núcleo,
en el proceso de decaimiento podemos identificar los siguientes tipos de decaimiento. Vamos a encontrar los siguientes tipos de decaimiento en base a la partícula que emite. Entonces, ojo con esto, aquí vamos a aclarar en base a la partícula que emite el núcleo. Vamos a conocer los siguientes tipos de decaimiento. El decaimiento alfa es lo que emite una partícula alfa. El decaimiento beta positivo, que es lo que emite una partícula beta positivo. El decaimiento beta negativo, que exacto, lo que emite es una partícula beta negativo. Y el decaimiento gamma, y sí, exacto, emite una partícula gamma. Les voy a explicar después qué es la partícula alfa, partícula beta y todo eso. Ahora, estos son los tipos de decaimiento. Habremos más detalladamente sobre cada uno de esos. Y empecemos con el decaimiento alfa. El núcleo emite una partícula alfa, en este caso, en el decaimiento alfa, el núcleo emite una partícula alfa. Y fíjense muy bien que la partícula alfa es esto. Cuando hablamos de una partícula alfa, la vamos a conocer como un núcleo de helio 4. ¿Qué significa un núcleo de helio 4? Simplemente es un núcleo que tiene un número másico de 4. ¿A qué nos referimos con número másico de 4? Aquí nosotros podemos ver este 4, y recuerden que el 4 representa el A, que es número másico. Entonces en este caso es A, la vamos a conocer como número másico, y la vamos a llamar A. Y recuerden que esa A lo que representa es una suma de protones y neutrones. Entonces recuerden que la A es la suma de protones, que la vamos a representar como una P, y neutrones, que lo vamos a representar como una N. Vemos aquí que en este caso, como les había comentado en clases anteriores, ese 2 que está aquí en la parte inferior es la cantidad de protones. Entonces nosotros podemos ver aquí en este caso que este ejemplo nos dice claramente que este núcleo es una conformación de 2 protones, perdón, y, ok, solo voy a poner de número másico de 4 y de 2 protones. Y entonces vamos a identificar que ese núcleo tiene 2 neutrones. Vamos a ver, entonces recuerden, partícula alfa es un núcleo de helio con un número másico de 4. Y entonces resulta lo siguiente, aquí podemos ver exactamente el fenómeno. Viene el núcleo inestable, emite una partícula alfa, pero luego resulta que ese núcleo inestable que emitió la partícula alfa se convirtió en otro núcleo. Aquí estamos viendo que pasa y luego ese núcleo inestable viene y se convierte en otro núcleo. Y ese núcleo resultante tiene 2 protones y dos neutrones menos. Eso es lo que va a pasar. Y aquí vemos exactamente cómo es ese proceso. Miren muy bien aquí. Aquí vamos a tener este proceso que puede que si son honestos lo miren algo complicado, pero en realidad no es nada del otro mundo. Este simplemente nos indica que tenemos aquí un núcleo padre, este núcleo es el inestable. Aquí nos indica que ese núcleo tiene un número másico A y tiene un número atómico Z, es decir, recuerden, número de protones y número másico, que es la conformación de protones y neutrones. Lo que pasa luego, cuando este núcleo emite la partícula alfa, lo que emite es lo siguiente. Lo que va a resultar es lo siguiente. Va a resultar el núcleo hijo, y aquí vamos a aclarar, y lo voy a aclarar, a esto le vamos a llamar núcleo hijo. Núcleo hijo, cuando me refiero a núcleo hijo es el núcleo resultante. Y este le vamos a llamar núcleo padre. ¿A qué nos referimos con núcleo padre? Es el núcleo original, es el que estaba presente originalmente. Entonces viene ese núcleo padre, emite, bueno, se transforma ahora en un nuevo núcleo con 2 protones y 2 neutrones menos. Es que al final resultaría en un número másico de menos 4 y en un número de protones de menos 2. Y todo eso se va en la partícula alfa. Aquí tenemos la partícula alfa. Ustedes tenemos nuestra partícula alfa aquí que también se emite en este proceso. Entonces, por tanto, este es el decaimiento que surge. Viene el núcleo, que es inestable, se transforma en un núcleo hijo
con 2 protones y 2 neutrones menos y emite la partícula alfa. Eso es lo que sucede en este proceso. Aquí podemos ver este ejemplo. Por ejemplo, tenemos el plutonio 240. Este plutonio 240 decae a un núcleo hijo. Aquí podemos ver el núcleo hijo, que se convierte en un uranio 236. ¿Cómo sé cómo sé que que esto es el decaimiento alfa? Porque vean ustedes que tiene 2 protones menos. Aquí ven ustedes que pasa de 94 a 92. Y tiene 2 neutrones menos. ¿Cómo sé eso? Porque recuerden que este es el número másico, se le resta 4. ¿4 de qué? De 2 neutrones y 2 protones. Por eso es que aquí ven 236. Y aquí ven ustedes que se emite la partícula alfa. Y aquí ya claramente se distingue que esto es un decaimiento alfa. Entonces ven ustedes aquí el proceso. La formulita que les presenté en la presentación anterior, viene nuestro núcleo padre, se emite lo que es o sea, se convierte en un núcleo hijo. Ese núcleo hijo va a tener 2 protones menos y va a tener también 2 neutrones menos. Por eso ustedes ven aquí menos 4. Ese menos 4 significa que tiene 2 protones menos y 2 neutrones menos. Y aquí ustedes ven la partícula alfa. Y aquí ven ya exactamente cómo obedece a esa fórmula. Ustedes cómo obedece a esa fórmula. Vamos a ver aquí que tenemos otro elemento, en este caso X es el plutonio, tenemos un número másico, 240, y tenemos un número atómico de 94. Entonces, ven ustedes como aquí qué resultado tienen que tener un A de menos 4. Ustedes aquí pasamos de 240 a 236, que tiene menos 4. Y ustedes como el número atómico pasa a menos 2. Aquí está, y tenemos 92, y aquí se emite la partícula alfa. Ahora, otro ejemplo, aquí tenemos el radón 226. En ustedes aquí tenemos nuestro radón. En ustedes cómo el radón se convierte en este otro elemento que podemos ver aquí. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso vemos el radio 226. En ustedes cómo se convierte ahora al radón. Aquí Rn significa radón. Y vemos que tiene un número másico menos 4, obedeciendo la fórmula anterior. Y vean ustedes cómo se reduce también la cantidad de protones a menos 2. Y se emite la partícula alfa. Y recuerden, esta es la partícula, esta es la que conocemos como radiación. Recuerden, esa partícula alfa es la radiación. Esta es la radiación. Entonces, veamos ahora algún entorno, uno de los entornos que utilizamos la partícula alfa, y la partícula alfa lo podemos utilizar, por ejemplo, en tratamiento de cáncer, sobre todo exclusivamente en los tipos de cáncer que se originan en la superficie del paciente, en este caso el cáncer de piel. Es muy útil utilizar partículas alfa para el cáncer de piel, porque las partículas alfa se atenúan muy rápido en la piel, porque son partículas que son partículas muy pesadas, por decirlo así, comparándolas con otro tipo de radiación, que fácilmente se atenúa. Entonces, es súper práctico estar utilizando partículas alfa para tratamientos de cáncer muy superficiales. En este caso, por ejemplo, vemos una máquina que emite partículas alfa. Ven ustedes cómo esa máquina tiene aquí una especie de lo que llamamos como colimador, que simplemente lo que hace es ajustar que salga aquí una de partículas alfa directamente a la zona donde se identificó que está creciendo el cáncer de piel. Entonces, esto es una de las aplicaciones que podemos utilizar en el entorno médico, y hay otras también aplicaciones fuera del entorno. Por ejemplo, las partículas, se suele utilizar, por ejemplo, un material de decaimiento alfa, por ejemplo, para un detector de incendios, también se suele aplicar en ese entorno. Pero aquí en este caso vemos un claro ejemplo de lo que es la partícula alfa para el entorno médico. Ahora hablemos de lo que es el decaimiento beta positivo. Y en el decaimiento beta positivo, como su nombre le indica, va a emitir una partícula beta positiva. ¿Qué es partícula beta positiva? ¿Qué es eso? Vamos a ver. La partícula beta positiva, aquí vamos a ponerlo, partícula beta positiva, es lo que conocemos como un positrón. Es lo que conocemos como un positrón. Un positrón es muy similar a lo que es un electrón,
simplemente lo que cambia es su carga opuesta. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el electrón tiene carga negativa, el positrón va a tener una carga positiva. Entonces vamos a poner aquí, el positrón es un electrón, pero con carga positiva. Es un electrón con carga positiva. También se le suele conocer ese positrón como la antimateria del electrón, pero eso ya es un timita un poquito aparte porque hay que tomar otros aspectos. Entonces, vean ustedes lo que sucede aquí. En este caso, lo que sucede es que tenemos aquí nuestro núcleo padre. Aquí tenemos nuestro núcleo padre. Y vean ustedes qué es lo que sucede con el núcleo resultante, que le conocemos como núcleo hijo. Lo que vamos a obtener aquí, en el núcleo hijo, ven ustedes que siempre tiene el mismo número másico, pero lo que sucede ahora es que tiene un protón menos. Tiene un protón menos. Ustedes cómo se reduce a 1 el protón. Y vean ustedes aquí que tenemos ya, aquí se emite lo que es la partícula beta positiva. Partícula beta positiva, que es la radiación, que es la partícula radiactiva. Entonces vamos a crear aquí radiación. Esta es la radiación. Y aquí lo que podemos ver al final, esa B medio rara, esa B, o también, bueno, esta es una letra griega que la conocemos como Y minúscula, le llamamos, bueno, lo representamos como un neutrino. Esto es un neutrino. Un neutrino, y esto es un tema un poquito aparte de lo que es la física de partículas, podemos conocer neutrinos como una partícula sin carga y sin masa. Es una clasificación, si vemos un poquito de física de partículas un poquito más avanzada, vamos a encontrar que el neutrino simplemente es un tipo de partícula. Pero eso, en fin, lo que nos interesa en todo esto es que este proceso emite esta partícula beta, que es la partícula radiactiva, que nosotros vemos aquí. Vamos a avanzar y vean aquí un ejemplo de lo que es un decaimiento beta positivo. Recuerden la fórmula, tenemos nuestro núcleo padre, se transforma en un núcleo hijo. ¿Cómo se transforma? Simplemente emite, simplemente tiene un protón menos. Ven ustedes, Z-1, un protón menos. Y aquí vemos la partícula beta positivo o el positrón que se está emitiendo y el neutrino. Aquí vemos el ejemplo, en este caso tenemos el cobre 64. Aquí como el cobre 64 se convierte a un núcleo de níquel 64. Ven ustedes que es el mismo número másico, es exactamente el mismo número másico, pero lo que se le resta es un positrón. Perdón, un protón. Aquí ven ustedes un protón menos y de 29 pasa a 28. Vean que aquí ven ustedes la partícula beta positivo que se emite y el neutrino. Aquí están viendo el mismo proceso, aquí están viendo, aquí lo están viendo en figura, pero aquí lo están viendo ya en forma de una transformación. Tenemos el cobre, 64, ven ustedes cómo se transforma el níquel, lo único que se le resta es un protón menos. Pasamos de 29 a 28 y se emite ya lo que es lo que es la partícula beta positiva y lo que es el neutrino. Ahora, vamos ahora con el siguiente tipo de decaimiento, que es el decaimiento beta negativo. En el decaimiento beta negativo, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a tener nuestro núcleo padre, que es ustedes que están viendo aquí. Núcleo padre. Aquí ustedes vamos a localizar el núcleo hijo. Y vean ustedes aquí que está la partícula reactiva, que a esta partícula reactiva es la que vamos a conocer como partícula beta negativa. Beta negativo, que es la partícula reactiva. Que es la partícula reactiva.
Y aquí vamos a tener una nueva partícula que la vamos a conocer como antineutrino. Ahí ustedes cuando ven esta B medio rara y esta prequita, lo que les va a significar es el antineutrino. ¿Cuál es este? ¿Qué partícula beta negativa? La partícula beta negativa, fíjense muy bien, la partícula beta negativa es el electrón. Es lo que sucede con este decaimiento. Este decaimiento lo que emiten son electrones. Lo que vamos a estar viendo aquí que emite son electrones. Entonces, vamos a identificar aquí el núcleo padre. Ven ustedes como el núcleo padre va a tener, comparándola con el núcleo hijo, va a tener exactamente el mismo número másico, pero lo que va a ganar el núcleo hijo ahora es un protón. Es un protón y vamos a ver nosotros ahorita, vamos a ver que aquí está el electrón que se emite también y el antineutrino. Veamos un ejemplo de esto. Aquí estamos viendo, bueno, esta es la fórmula como la presenté anteriormente y vean ustedes aquí el claro ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es el CO. El CO es el cobalto. Entonces vemos ustedes como aquí se emite el cobalto. Aquí tenemos el cobalto 60. Ven ustedes cómo se transforma ese cobalto 60 a un níquel. ¿Por qué un níquel? Porque el níquel tiene un número atómico de 28. Ustedes como lo único que aumenta es el número atómico, pasa a 1, más 1, o el número de protones, que es lo mismo, exactamente. Ustedes como pasamos de 27 a 28, ¿por qué? Porque aquí dice que se suma más 1. Y vean ustedes cómo aquí, bueno, se va a hacer exactamente igual lo que es el número másico, y se va a emitir el electrón, y también se va a emitir el antineutrino. Y aquí estamos viendo ya cómo es la transformación. Tenemos aquí el cobalto 60, ese cobalto 60 pasa a ser níquel 60, pero lo que cambia aquí es únicamente el número atómico, o sea, la cantidad de protones, simplemente es más 1, tal y como nos dice la fórmula. Entonces tenemos el electrón y tenemos el antineutrino. Ahora vemos aquí otro ejemplo. Aquí en este otro caso vemos lo que es el bismuto. El bismuto 214. Vean ustedes cómo se convierte un polonio 84. Porque el polonio 84, el polonio 214, el polonio simplemente tiene un número atómico 84. Vean ustedes cómo lo único que se suma es más 1. Es el más 1 de lo que es el núcleo hijo. Simplemente tiene un número atómico más 1, un número de protones más 1. Y vean cómo se emite el electrón y se emite el antineutrino. Entonces, este es el resultado que vamos a tener. Simplemente es un número atómico más 1. Algunas aplicaciones del decaimiento beta. Fíjense que el decaimiento beta, específicamente el decaimiento beta positivo, que aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque aquí está nuestra partícula beta positivo. Aquí está el positrón. Lo utilizamos en la medicina nuclear muchísimo. Lo utilizamos en la medicina nuclear. Sobre todo lo que es el flúor 18. Aquí tenemos el flúor 18 y fíjense que el flúor 18, el decaimiento que nosotros necesitamos para el entorno, para la medicina nuclear, este decae a lo que es el oxígeno, a lo que es el oxígeno 18. Ustedes que lo único que se resta aquí es un protón porque es un decaimiento beta positivo. Y esto, lo que sucede también con este positrón, fíjense muy bien que este positrón viene e interactúa con los electrones dentro del paciente donde se inserta este material, y esto es lo que produce una aniquilación. Entonces, internamente, o sea, en un estudio de medicina nuclear, hay unos detectores diseñados para detectar esta aniquilación que se produce con el positrón y el electrón, que ocurre en este fenómeno. Pero bueno, este es solo un ejemplo de los usos que podemos aplicar en el entorno clínico, en el entorno clínico médico del decaimiento beta. Vamos ahora, bueno, vamos a otros ejemplos, y exclusivamente lo que es la partícula beta. Fíjense que la partícula beta la utilizamos en lo que son también tratamientos para el cáncer. Sobre todo también si son cánceres que están en la superficie del paciente. Por ejemplo, el cáncer de mama,
el cáncer de mama, concretamente una vez que la paciente, como ven ustedes aquí, ha procedido a una extracción de la mama en una cirugía, viene y uno de los procedimientos post cirugía que se suelen hacer es hacer un tratamiento de radiación. Se puede utilizar rayos X, pero es más efectivo utilizar partículas beta porque las partículas betas únicamente llegan hasta la superficie de la paciente. Entonces vemos aquí, por ejemplo, esta es lo que conocemos como curva isodosis, en lo que es en el entorno de radioterapia. Aquí vemos también otra manera de representar una curva isodosis. Aquí lo vemos en torno a estas par de líneas, pero aquí lo vemos en torno a una paleta de colores. Entonces, esto es lo que nos dice dónde se centra la mayor parte de la radiación para el tratamiento. Y la parte roja que ustedes, por ejemplo, ven aquí, entonces se está centrando la mayor parte de la radiación de las partículas betas. Entonces nos ayudan muchísimas partículas betas para estar utilizando para tratamientos de cáncer, sobre todo si el cáncer es a nivel superficial. Por ejemplo, un cáncer de mama, en donde lo único que tenemos que irradiar es lo que es lo que conocemos como parilla, pero lo que conocemos como parrilla, pero obviamente nos referimos a la parte superficial de la caja torácica. También, por ejemplo, para tratamientos de médula, es efectivo utilizar partícula beta. Bueno, y también para tratamientos de cáncer de piel. Vamos a ver lo que es el decaimiento gamma. El decaimiento gamma. Aquí lo que sucede con el decaimiento gamma es que viene y tenemos nuestro núcleo, pero nuestro núcleo ahora lo que tiene es un exceso de energía interna. Ya no es porque tiene ahí una cantidad excesiva de protones, neutrones, sino que tiene una cantidad excesiva de energía interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros podemos ver este núcleo, nuestro núcleo hijo, perdón, nuestro núcleo padre. Aquí podemos ver nuestro núcleo padre. Y este asterisco que ustedes ven aquí, lo que representa es que este núcleo tiene exceso de energía interna. Entonces vamos a poner asterisco igual exceso de energía interna del núcleo. De energía interna del núcleo. Y luego, lo que sucede con este núcleo es que como tiene tanta energía interna, la emite. Pero la emite en forma lo que conocemos como partícula gamma. Partícula gamma. Y aquí está. Miren ustedes que el resultado, aquí tenemos nuestro núcleo hijo. Aquí tenemos nuestro núcleo hijo. Y ese núcleo hijo, siempre ven ustedes que va a tener la misma cantidad de número másico y la misma cantidad de protones. O número atómico. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo. Tenemos lo que es el carbono 12. Vean ustedes como aquí este asterisco les indica que tiene un exceso de energía interna. Entonces lo que hace ese núcleo es emitir ese exceso de energía interna en forma de una partícula gamma, y aquí está lo que llamamos radiación. Aquí está la partícula gamma, y esta es la radiación, desde luego. Esta es la radiación, y aquí tenemos nuestro núcleo hijo, que vean ustedes que siempre es el mismo cobre. Perdón, el mismo carbono 12, con exactamente el mismo número másico y el mismo número de protones. Entonces, vamos aquí a otro ejemplo. En este caso vemos lo que es el torio. Tenemos el torio 64. Fíjense muy bien que una de las características del decaimiento gamma es que puede ser originado de otro tipo de decaimiento. En este caso vemos aquí lo siguiente. Vemos lo que es un tipo de decaimiento. Aquí estamos viendo un decaimiento beta negativo, donde tenemos el torio. El torio decae por beta negativo, como ven ustedes aquí, emite un electrón, y el núcleo hijo resultante es el núcleo de protactáneo, PA, protactáneo, y en este caso, como tuvo decaimiento beta negativo, ven ustedes que es exactamente el mismo número másico, pero aquí lo que se añade es un +1 de que tiene un protón adicional porque tuvo beta negativo, y resulta
como ustedes ven aquí este asterisco y este asterisco se lo dice, se lo indica, este núcleo terminó con un exceso de energía interna, y entonces ese exceso de energía interna lo emite en una forma de partícula de gamma, y aquí donde ya está nuestra radiación. Ven ustedes que aquí, de hecho, este proceso emite dos tipos de radiación. Cuando aquí emite el tipo de radiación, radiación de partícula beta negativa, y aquí emite también la radiación de partícula gamma, Entonces, aquí están viendo nuestra partícula gamma, y como resultado, exactamente el mismo núcleo, solo que ya sin esa energía interna excesiva que tenía anteriormente. Ustedes, como es el mismo protactáneo, con el mismo número másico y con el mismo número atómico. Entonces, vemos aquí otro ejemplo. Vemos aquí, vemos lo que es el cobalto 60. Cobalto 60 tuvo un decaimiento beta negativo, como lo sé, porque aquí está nuestro electroncito. Aquí, y se convierte ese cobalto, se convierte ahora en níquel, porque ven ustedes, simplemente es un número atómico más 1 o un protón más 1. Pasamos de 27 a 28. Y resulta que este núcleo tuvo un exceso de energía interna, aquí se los muestra, y se emite esa energía interna excesiva, se emite en forma de partícula de gamma. Y aquí ya está la radiación. Esta es la parte donde se emite la radiación. Aquí está la radiación en forma de partícula, gamma. Aquí está. Y también vean aquí que se emite también otra radiación. Radiación en forma de partícula beta negativa. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que es el decaimiento gamma. ¿Y dónde utilizamos muchísimo el decaimiento gamma? En el entorno clínico. Fíjense que en el entorno clínico lo vamos a estar viendo, y sobre todo en los países tercermundistas, lastimosamente, en lo que es el área de radioterapia. Por ejemplo, en el centro de San Felipe, nosotros tenemos lo que conocemos como una bomba de cobalto, que simplemente aquí tiene internamente un material radioactivo que emite radiación gamma, o sea, las partículas gamma, y esa radiación gamma es transportada, o sea, es transportada hasta esa salida, y intencionalmente para que pueda servir esa radiación para en tratamientos con cáncer. Por ejemplo, aquí estamos viendo el mismo equipo. Vean ustedes como el mismo equipo aquí emite radiación y lo emite hacia directamente la región donde está creciendo el cáncer, para utilizarlo como tratamiento, para utilizar esa radiación como tratamiento contra el cáncer. Esa es una de las aplicaciones que vamos a ver en el entorno crítico en nuestro país. Y otra característica de las partículas reactivas es la siguiente. Cada partícula reactiva tiene un diferente nivel de alcance. ¿A qué me refiero con diferente nivel de alcance? Que se detiene con diferente protección. ¿Por qué? Porque cada partícula reactiva, como la que vemos aquí, la partícula alfa, beta, ya sea beta positivo o beta negativo, y la partícula gamma, son como balas. Son como balas que se detienen solo con cierto tipo de materiales. Por ejemplo, ven ustedes la partícula alfa. Aquí la partícula alfa, vean ustedes que se detiene fácilmente con una hoja de papel. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una fuente de radiación que emite partícula alfa, basta con una hoja de papel, o inclusive con tener cierta distancia para que se detenga en el aire. Entonces, la partícula alfa es la partícula que más se va a tener más fácilmente de los tipos de radiación que hemos visto: alfa, beta, ya sea positivo o negativo, y gamma. Vean ustedes cómo la beta se detiene con una lámina de aluminio. No se detiene tan fácilmente como la alfa, pero con una lámina de aluminio basta para tener ese tipo de radiación. Pero vean aquí la radiación gamma, que la radiación gamma, entre las tres, entre la alfa, la beta positiva, beta negativo y la gamma es la que más cuesta detenerse. La gamma solo se detiene con una placa de plomo
o o con una pared de concreto con bastante espesor. Y tenemos otro tipo de radiación neutrónica que se surge por otro efecto físico que ya no se sale bastante de lo que es el tema, pero este ya es un tipo de radiación que se tiene únicamente con un bloque de hormigón o con un bloque de agua. Pero esto ya es un tema un poquito aparte de lo que es el área. Y vamos a ver también ahora lo que son los materiales reactivos. ¿Qué son los materiales reactivos o fuentes reactivas? También se suele conocer como una fuente reactiva popularmente. Simplemente son materiales que están conformados por núcleos inestables. Y por tanto, estos son materiales que emiten partículas reactivas o que emiten radiación. Por ejemplo, aquí podemos ver 3 ejemplos, que es de estos barriles. Por ejemplo, estos barriles contienen materiales reactivos. Aquí se puede ver en la simbología, cuando ustedes ven este simbolito, este símbolo, este símbolo, este símbolo, lo que representa es radiación. Bueno, en este caso lo que representa es contaminación bioquímica, pero este símbolo, este símbolo, este símbolo representa que indica que ese material emite radiación que está contenido. ¿Por qué emite radiación? Porque son materiales que tienen núcleos inestables y por tanto van a estar emitiendo radiación. Recuerden que el núcleo inestable emite radiación, ya sea radiación gamma, beta positivo, beta negativo y alfa. Lo siguiente, una de las características de los materiales reactivos es que tiene que brindar bastante información al respecto. Tiene que brindar información, es una de las regulaciones elementales que se requiere al momento de estar almacenando materiales reactivos. Y fíjense muy bien, aquí les muestro estos 3 tipos de materiales reactivos y toda la información que contiene al respecto. Fíjense muy bien que todo material reactivo debe contener la siguiente información. Primeramente, el isótopo del núcleo del material. Y vean aquí cómo estos 3 materiales contienen el isótopo por el cual están hechos. Aquí ven ustedes el cobalto 60, que está hecho este material. Este material está hecho de estroncio 90 y este otro material está hecho de polonio 10. También todo material contiene la actividad, lo que conocemos como la actividad. ¿Qué es lo que indica la actividad? Es que tanta radiación emite la fuente radiactiva. Es simplemente eso, o sea, ¿qué tanta radiación va a emitir esa fuente reactiva o material reactivo? Aquí lo vemos, en este caso aquí lo vemos por este numerito, un CI. Cuando ustedes ven el CI, lo que significa son Curies. Curies, cuando ustedes ven ese CI, es Curie. Como vemos aquí está U, sabemos que se refiere a microcuries. En ustedes un microcurie de actividad. En este caso nos dice que la actividad es 0.1 microcuries y en nuestro otro ejemplo es 0.1 microcuries también. Esta es la actividad. La actividad siempre la vamos a expresar en curies. No necesariamente en microcuries, sino que en curies. Curies, también se suele utilizar Becquerel, pero más que todo, más popularmente lo vamos a estar viendo como curies. El tipo de caimiento, o sea, ¿qué tipo de partículas reactivas emite ese material? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí radioactive material gamma. Ustedes pueden ver aquí gamma, que significa que emite partículas gamma, o sea, radiación gamma. El beta, en ese caso ya puede ser beta positivo o negativo, cualquiera de las dos betas. Y vean aquí que este emite alfa. Entonces, el material reactivo le va a indicar si emite alfa, beta o gamma. ¿Por qué es importante esto? Porque como les indiqué anteriormente, en esta slide anterior, recuerden que cada partícula se atenúa menos, se atenúa de diferente manera. Por ejemplo, la alfa se atenúa muy rápido, con una hoja de papel se basta con detenerla. La lámina de aluminio, perdón, la partícula beta se detiene con una lámina de aluminio. Vean ustedes que pasa fácilmente con la lámina de papel, pero se detiene con la partícula, se detiene con la lámina de aluminio. Y vean que la gamma no la detiene, solo la detiene una placa de plomo o una pared con bastante espesor. Entonces hay que tener esa consideración porque cada fuente, en ese caso ven ustedes que la gamma es la que va a necesitar más medidas de protección, porque solo la puede tener una placa de plomo o una pared con bastante espesor. En este caso la beta requiere menos medidas de protección y en ese caso el alfa es la que requiere menos medidas de protección. Por eso es que la fuente reactiva siempre le indica qué tipo de radiación emite. Se emite gamma, beta o alfa. La fecha de creación del material. Esto es importante también porque en base a la fecha de creación del material nosotros sabemos qué tan útil es la fuente. En este caso ven ustedes que indica
marzo 2019, marzo 2019, marzo 2019, les va a indicar, casi con seguridad les va a indicar el mes y año. Algunas otras indican más detalladamente, por ejemplo, indican exactamente el día y la hora en que se fabricó. Eso es una información adicional. Y fíjense que las fuentes radiactivas o materiales radiactivos los podemos obtener de dos maneras, ya sea por una central nuclear, donde la central nuclear sea lo que sea para el uso que le estén dando, ya sea por energía o por investigación, al final terminan creando materiales radiactivos. Esos materiales radiactivos los pueden vender, esa central nuclear los pueden vender o donar, obviamente. Y también los materiales radiactivos pueden ser extraídos del subsuelo. Identificamos también lo que es la vida media. Aquí vamos a identificar vida media. Ustedes vean aquí 5.27 joules, que es años, o 28.8 joules, o aquí, que es años, o 138.4 D, que es días. Lo que le va a indicar es esa vida media, que es un tiempo, es que tanto permanecerá la fuente radiactiva emitiendo radiación. Ahora, cuando ustedes ven aquí 5.27 años, que es la vida media, no significa que en 5.27 años va a durar esa radiación. No, sino que es una medida que nos va a indicar qué tan rápido va a ir decayendo. Qué tan rápido va a ir decayendo. En este caso, si ustedes, por ejemplo, ven que la vida media es más alta, eso significa que esa vida media, ese material nuclear, va a durar más la radiación que emita, porque ese material nuclear es como una batería. Es como una batería que empieza a emitir radiación desde el momento desde que fue creada hasta que se queda ya hasta que ya se quedó sin energía interna para estar emitiendo radiación. Entonces es casi como una batería. Y esa vida media lo que les va a indicar es qué tanto va a durar el material radioactivo emitiendo radiación. Ahora vemos ejemplos de material radioactivo. Vemos lo que es el cobalto 60, que lo utilizamos en tratamiento de cáncer, el uranio 85, que lo utilizamos para generación de energía eléctrica, o también las bombas nucleares también se pueden utilizar, pero esos son temas apartes. Flúor 18, que lo utilizamos lo que es en el radiofármaco de la fluorodeoxiglucosa, que es un radiofármaco utilizado en lo que es la medicina nuclear, específicamente en la tomografía de emisión por positrones. Súper, pero súper útil, ya que no me indica exactamente en qué parte se está propagando el cáncer dentro del paciente. Y también lo vemos, también otro material muy común que vamos a estar viendo es el potasio 40, que está contenido en los bananos. Y no solo eso, sino que también el cuerpo humano. El cuerpo humano produce este material radioactivo, potasio 40, solo que el cuerpo humano ha sido adaptado ha evolucionado para adaptarse a este tipo de material radioactivo. Algunas propiedades de la radiación emitida por un material radioactivo. Primeramente, podemos decir que es inodora. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene olor. Tengan en consideración esto, que ustedes nunca van a oler la radiación, nunca la van a oler. Y si huelen algo, no es por la radiación, es por el contaminante químico que trae el material. No es radiación, la radiación no se puede oler. Es incolora, o sea, no tiene color, por lo menos de la radiación que emite un material radioactivo, ustedes nunca la van a poder ver. Nunca van a poder ver la radiación. Y si logran ver algo, es contaminación química, no es radiación concretamente. Tampoco tiene sentido el tacto, es decir, que ustedes no van a sentir que la radiación está presente, no van a sentir que están quemando, no van a sentir, por ejemplo, que se sienten incómodos con alto nivel de radiación, nunca van a sentir eso. Por eso es que la radiación es peligrosa, porque el humano no la puede detectar así, por sí solo. También una consideración con esto es que los materiales radioactivos emiten, perdón, se fue la presentación por un momentito. Otra consideración con esto es que los materiales radioactivos siempre van a emitir todo el tiempo radiación. Las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, todo el tiempo van a emitir radiación hasta que se termine el periodo de decaimiento. Es casi como una batería, es decir, que todo el tiempo va a estar emitiendo radiación. Otra de las situaciones de los materiales radioactivos es que genera desechos nucleares.
Y si no se controlan estos desechos, puede haber una contaminación exageradamente, una, una contaminación increíble, como por ejemplo la que sucedió en Chernóbil, donde vino la radiación de la planta nuclear, escapó, se adentró en el ambiente y esa fue trasladada en forma por las corrientes de aire hacia todo el continente europeo. Entonces, ese es el problema de los materiales nucleares, que pueden generar desechos nucleares y pueden generar una gran contaminación en su entorno. Lo siguiente es que nosotros solo sabemos que la radiación está presente por detectores especiales de radiación. Solo así nosotros podemos saber que la radiación está presente, porque la podemos medir con equipo especial. Y bueno, por momento eso sí todo por este tema. El siguiente tema lo voy a juntar en la siguiente grabación. Entonces espero que esta explicación les haya servido. Hasta la próxima.